tema. Evelyn Sandra González Márquez, quien es psicóloga y psicoterapeuta gestal, y Juan Carlos Pinacho Cruz, quien es maestro de psicología organizacional con estudios en igualdad de género y derechos humanos. De igual forma, contaremos con la participación a la distancia de Omar Hernández Luna, quien es maestro en psicología clínica, especialista en orientación psicopedagógica y trastornos de desarrollo humano, y se ha enfocado en el trabajo con niñas, niños y jóvenes con discapacidad durante 10 años. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Para abrir esta conversación, les invito a conocer a Alexis Galloso Sarasúa, un joven medallista paralímpico quien nos habla de cómo ha vivido la inclusión. Pongan atención. Hola, mi nombre es Alexis Galloso Sarasúa, tengo 21 años, soy de Hidalgo, de Zempoala, y me dedico al deporte paralímpico sobre silla de ruedas. Y para la pregunta de qué tan fácil o difícil fue para mí la inclusión, mi respuesta es que desde mi punto de vista es fácil, y cabe aclarar que esto no aplica para todas las personas en general. Sin embargo, yo tengo artrogriposis congénita, esto significa que tengo una enfermedad desde el nacimiento, y mis papás me enseñaron desde chico que yo era completamente igual a todos los demás niños, que yo podía hacer lo que yo quisiera con las decisiones de mi vida. Entonces, desde el principio me llevaron a escuelas completamente convencionales, pero aquí es donde pasé por una etapa de mi vida en la que pasamos muchos niños en nuestra infancia, que es una etapa en donde muchas personas te quieren hacer bullying. Y creo que esto hablo por todos cuando decimos que no solamente las personas con discapacidad pasan por ello, sino en general muchísimos niños pasan por este tipo de situaciones, y aquí es donde realmente radica la inclusión, ya que la inclusión no se trata solamente de que si la sociedad quiere incluir a un grupo de personas en ella, sino cómo tú te sientes incluido en la misma sociedad. Entonces, mi respuesta a esto, y la respuesta por qué fue fácil para mí, porque al menos el día de hoy yo me siento muy orgulloso de poder representar a mi país, que es México, y a mi estado, que es Hidalgo, en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. Y se trata de eso, de sentirte bien y cómodo con lo que tú haces para la sociedad, en mandar siempre un buen mensaje para que las siguientes generaciones no tengan este tipo de problemas. Tú siéntate muy bien, independientemente de si tienes o una discapacidad o no, siéntete capaz de poder hacer y realizar lo que tú quieras, que al fin y al cabo, cuando hablamos de inclusión, no solamente se está hablando de cómo la sociedad tiene que incluirnos, sino también en cómo tú te sientes. Alexis ha luchado por ser incluido en la sociedad. En su adolescencia, tomó la decisión de hacer un cambio en su vida y ser ejemplo de muchas personas. Él nos habló de cómo se ha sentido incluido en la sociedad y nos deja un mensaje. Hay que sentirnos cómodos con lo que hacemos para la sociedad y nosotros mismos. En este sentido, Juan Carlos, ¿podrías explicarnos qué es la inclusión social? Incluir significa integrar, ser parte de. Entonces, la inclusión social es integrar a la vida comunitaria a todas las personas de la sociedad, independientemente de su origen, capacidades, condición social o actividades. Es decir, por ejemplo, en el salón de clases hay jóvenes que hablan otra lengua, que se visten distinto o que tienen una orientación sexual diferente, y deben ser incluidas e incluidos porque no dejan de ser personas. Todo el tiempo vemos personas diferentes en el transporte público, en la calle, en la escuela, en el mismo salón de clases. Y ser una persona diversa o diferente muchas veces es motivo de agresiones que lastiman física y emocionalmente. Por eso la inclusión social es un tema que nos atañe a todas y todos, debido a que la diversidad es una realidad en nuestra vida cotidiana. Efectivamente, algunos ejemplos de ello son las burlas, señalamientos e incluso los apodos que escuchamos cuando alguien es diferente. Estas acciones son muy comunes en la adolescencia porque no se piensa en la incomodidad que la otra persona siente, ni se reflexiona en los comportamientos de discriminación o exclusión.
Quisiera preguntarles si además de esto se puede decir que hay ciertos grupos de personas que se ven discriminados en mayor medida que en otros. Pues sí, es verdad que hay personas que son más discriminadas que otras. Esto se debe a que hay condiciones personales y grupales que la sociedad desconoce o rechaza. Por eso, aunque no debería ser así, tratamos diferente a esas personas. Para darles algunos ejemplos, las personas indígenas, las que viven con VIH, los adultos mayores, las niñas y los niños, las mujeres madres adolescentes o aquellas personas con orientaciones sexuales diferentes, se les considera vulnerables porque les pueden ser negados sus derechos, pueden ser discriminadas y se requiere de acciones sociales de inclusión que garanticen su dignidad. Ya que hablamos de discriminación, mencionemos que según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Los efectos de la discriminación son negativos y tiene que ver con la negación de la dignidad humana, la pérdida de los derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede llevar a la persona al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Pero esto es un tema que se ha abordado desde las leyes. ¿Ustedes sabían que nuestra Constitución también aborda el tema de la discriminación? El artículo 1 constitucional establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Centrémonos en las causas que colocan a una persona o grupo en situación de vulnerabilidad. Evelyn, ¿nos explicarías un poco sobre ellas? El hecho de que una persona sea vulnerable se debe en gran medida al contexto sociocultural. No cuenta con los medios para satisfacer las necesidades básicas. La vulnerabilidad es multifactorial, porque son muchas las características de una persona que pueden ponerla en riesgo. Es multidimensional, ya que se manifiesta de diversas formas y modalidades. Es integral porque afecta a muchas áreas de la vida de la persona o grupo, y es progresiva, puesto que se acumula, se intensifica y se vuelve efecto dominó. Si comprendemos lo anterior, entendemos que una persona no es en sí misma vulnerable, más bien es el contexto la que la pone en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, alguien del salón de clases que no puede caminar es vulnerable porque en la escuela no hay condiciones para que pueda realizar las actividades educativas. Si bien es cierto que las personas podemos ser discriminadas y excluidas, uno de los grupos considerados como más vulnerables son las y los adolescentes, ya que su edad y los cambios que viven les ponen frente a situaciones donde no pueden defenderse. Y esto les hace vulnerable a prejuicios, a violencia y discriminación. Como en todos los grupos sociales, en el de las y los adolescentes hay 3 subgrupos en los que nos centraremos en esta ocasión. Adolescentes con discapacidad, de pueblos originarios y de la comunidad LGBT. Recordemos que Alexis nos hizo reflexionar sobre muchos puntos al respecto, como el hecho de darle importancia a cómo uno mismo se siente incluido en la sociedad y cómo la guía de los familiares y conocidos nos da herramientas para sentirnos incluidos. Claro, por eso actualmente se considera un problema social más que un individual, porque la vulnerabilidad de las personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales se debe, entre otras cosas, a las barreras que se interponen por la actitud que muestran las personas de su entorno y la falta de atención para la adaptabilidad del mismo entorno. Esto impide su participación plena y efectiva en la sociedad.
Es importante comentar que los tipos de discapacidad son la discapacidad física, es decir, la afección de cualquier órgano o sistema corporal. La discapacidad intelectual, que se refiere a la dificultad para aprender con rapidez. La discapacidad mental, el deterioro de la función y comportamiento de la persona. Y la discapacidad sensorial, que puede ser alguna afectación auditiva o visual. Me gustaría preguntarles, ¿con qué fuentes contamos para conocer el porcentaje de la población que tiene discapacidad? Quiero puntualizar que según la Organización Mundial de la Salud, del total de la población mundial es el 10% que viven con algún tipo de discapacidad y de el 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo. El 82% vive en condiciones de extrema pobreza. En México, según la encuesta nacional de la dinámica demográfica ENADIT, en 2018 residían 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años. De esta población, poco más de 580,000, el 2%, presenta alguna discapacidad. ¿Se dan cuenta cuántos individuos están incluidos en el foco de la exclusión social? Ahora, para hablar de la inclusión desde la discapacidad, queremos retomar el modelo social que tiene como premisa que lograrla significa la eliminación de barreras físicas, sociales y actitudinales, para que puedan participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando de un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en que ellas y ellos viven. Efectivamente, a veces no dimensionamos a la población que presenta alguna de todas las formas de discapacidad que nos han comentado. Al ser un tema que abarca muchas áreas, se requiere fomentar una cultura, políticas y prácticas de inclusión a todo nivel. ¿Cómo se puede lograr esto, Evelyn? Por ejemplo, a nivel legislativo se requiere de políticas que fomenten activamente y apoyen el cambio hacia la inclusión. A nivel social, la adopción de políticas de inclusión requiere de sensibilidad hacia el contexto y necesidades locales y el desarrollo de actitudes que fomenten una cultura de equidad, justicia social y respeto por la diversidad. Se debe procurar una colaboración más armoniosa y construir lazos en conjunto. Debemos llevar acciones desde varios niveles, pero también hay que tomar medidas de forma personal para lograrlo. Esto es algo de lo que nos habla Omar Hernández Luna. Pongamos atención a lo que nos sugiere. Hola. Después de haber hablado de discapacidad e inclusión, te hace preguntar, ¿y yo qué puedo hacer para apoyar la inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad? Ya sea en tu escuela, en tu colonia o en tu comunidad. Y aquí te tengo algunas reglas de cortesía y respeto para tratar con personas con discapacidad. Toma apuntes. La persona es primero. Las personas con discapacidad, antes que cualquier otra cosa, son seres humanos. La discapacidad es una condición de vida, no una enfermedad. Actúa con naturalidad. Al tratar con una persona con discapacidad, trátala como cualquier otra persona. Evita la sobreprotección o el aislamiento. Pregunta siempre antes de actuar. Si detectas a una persona con discapacidad que requiere de apoyo, acércate y pregúntale cómo puedes hacerlo. Esto le ayudará más eficazmente. Sé incluyente. Las personas con discapacidad saben cuáles son sus habilidades y cuáles sus limitaciones. Ellos deciden en qué actividades participar y en cuáles tendrán algunas limitaciones. Tú propíciales el espacio adecuado. Responde con amabilidad y una sonrisa a las peticiones. Evita burlarte o de tener lástima por las personas con discapacidad. Esto puede dañar su autoestima. Respeta el mobiliario y equipo especial o los lugares designados para las personas con discapacidad. La discapacidad no es contagiosa. La discriminación, sí. Estas reglas de cortesía y respeto que nos comparte Omar son esenciales para nuestra convivencia. Intenten promoverlas en su día a día para que la inclusión sea real. Ahora, como nos comentaban anteriormente,
Ser integrante de un pueblo originario o indígena también es una situación que la sociedad desvaloriza y por ende discrimina y excluye. Antes que nada, tenemos que saber que se denomina como personas pertenecientes a pueblos originarios a toda aquella persona que pertenece a alguna comunidad indígena y debido a esto posee rasgos físicos específicos, una lengua y una cultura que proviene de sus antepasados. Se dice que México es un país multicultural, ya que tenemos más de 60 grupos étnicos. De hecho, en la encuesta intercensal de 2015 que realizó el INEGI en nuestro país, nos hace referencia a que, de la población total mexicana, el 10.1% es población indígena y se asientan en la quinta parte del territorio nacional. De este total de personas de pueblos originarios, el 37.9% son niñas, niños y adolescentes. Lo anterior puede darnos una idea de la gran cantidad de personas que se suman a los grupos con características de vulnerabilidad y se enfrentan a dificultades para lograr la igualdad en sus derechos, en especial el de la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno. ¿Sabían que debido a esto, a nivel mundial y nacional, existen diversas normativas e instituciones trabajando para lograr una igualdad de derechos? Por ejemplo, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 1, se establece que se debe prevenir y eliminar todas las formas de discriminación. Otro caso es el de la UNICEF, que apoya políticas e iniciativas que garantizan que niñas, niños y adolescentes indígenas reciban educación de calidad en sus lenguas maternas y que respeten las diferencias culturales. Así es, en nuestro país hay leyes y se han firmado tratados internacionales que promueven la inclusión social y la equidad. Y aún así, la vida diaria nos muestra un panorama diferente y nos permite ver que el camino aún es largo. ¿Cierto, Evelyn? Efectivamente, aún encontramos casos de personas quienes por tener rasgos indígenas, por su color de piel y por su lengua, reciben miradas o comentarios ofensivos. Además, es preocupante que por ser diferentes sean más vulnerables a estigmas, violencia, estereotipos, adicción, sexualidad y maternidad precoz, explotación laboral, entre otros. Aún así, las y los adolescentes de pueblos originarios han hecho grandes cosas, a pesar de las desventajas que les genera la exclusión social, ya que luchan por incluir y ser incluidos, al igual que a sus demás compañeros. Un ejemplo de ello es el equipo de básquetbol de niños y niñas adolescentes triquis en un pueblo originario del estado de Oaxaca. Si no han escuchado sobre esto, les invitamos a que terminen la sesión y después busquen información sobre sus logros. Corresponde ahora hablar de los afectos y enamoramientos que como adolescentes y personas tenemos, situación por la cual también discriminamos y excluimos. Juan Carlos, hablemos de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans y más. La sexualidad y sus formas de expresión son elementos que vamos construyendo según crecemos. La biología, la historia y la antropología dan cuenta de la diversidad sexual de las personas. La expresión de los sentimientos hacia las y los demás es una de las formas de vivir nuestra sexualidad. Si de por sí la adolescencia representa un reto al ser la transición entre dejar de ser niño o niña para comportarnos como personas adultas, esto genera grandes cambios a nivel físico, psicológico y social. Y ahora, agreguemos las orientaciones sexuales diversas. La situación se complica. En la mayoría de los hogares, hablar con los familiares sobre lo que se está pasando y cómo se están sintiendo es difícil. Ahora, expresarlo al exterior es más riesgoso y es bien sabido que la discriminación y el acoso o bullying podrían estar presentes. Hay un temor y también un rechazo permanente a las y los jóvenes de la diversidad sexual en todos los espacios. Esto puede traducirse a través de los comportamientos de maltrato físico, verbal o psicológico que se producen,
de manera permanente y que ocasionan en los adolescentes, entre otras situaciones, depresión, deserción o bajo rendimiento académico. Esta situación refuerza aún más la confusión que las y los adolescentes pueden tener en relación con el ejercicio y la expresión de su sexualidad y la identidad de género. Nos hemos referido en esta sesión a estos 3 grupos vulnerables, pero eso no quiere decir que solo en ellos se den problemas de inclusión social. Existen muchos otros que por diversos motivos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Como nos han dicho, existen diversas convenciones, tratados, documentos, leyes e incluso manifestaciones que se hacen a nivel nacional o mundial y que tendrían un efecto mayor si desde el lugar en el que estamos se hace algo para promover la inclusión social. ¿Basta solo con tenerlo contemplado legal y normativamente, Evelyn? No, las instituciones del sector educativo también tienen la tarea de revisar sus propias prácticas internas y realizar acciones que involucren a todas las personas que conviven en la escuela para informar, sensibilizar y realizar acciones que eliminen la violencia y permitan la construcción de espacios libres de esta e incluyentes. Y por supuesto, las familias, así como las y los adolescentes, pueden también actuar. Conozcan cada uno de sus derechos humanos, desarrollen la empatía, eviten fomentar estereotipos, prejuicios y discriminación, y denuncien cualquier tipo de violación a sus derechos humanos. Recuerden que la inclusión es un trabajo en conjunto, es un trabajo en comunidad. Si deseamos terminar con la exclusión social, debemos trabajar en la familia y en la escuela para ser capaces de convivir con la diversidad desde la escucha, el diálogo y la empatía. Pero, ¿cómo y dónde podemos promoverlos, Juan Carlos? Muchos estudios nos refieren que debemos trabajar por una educación intercultural donde todas y todos los adolescentes tengan espacios y oportunidades para aprender y enriquecerse unos a otros y desarrollar una mentalidad flexible y abierta. Las familias, así como las y los adolescentes, también pueden actuar. ¿Cómo hacerlo para contribuir a estos cambios? Desarrollar la empatía es determinante. Pueden preguntarse qué sentiríamos si alguien nos tratara de forma diferente o desigual solo por ser diferente o tener alguna situación o característica en específico. Debemos tener claro que no se nace con empatía como se nace con el color de cabello. Las habilidades socioemocionales se aprenden y como todo aprendizaje se adquiere, se practica y se interioriza. Hay algunas actividades que pueden realizar en su vida diaria para desarrollar la empatía. Por ejemplo, cuando un amigo, familiar o conocido está viviendo una situación compleja, escúchenlo con todos sus sentidos. No solo oigan, observen sus reacciones emocionales. Imaginen qué pueden estar sintiendo y pregúntenle si es así. A esto le llamamos inmersión y les permitirá entender lo que la otra persona está viviendo. Ustedes son una pieza clave para el cambio social. Si empiezan desde donde están, pueden colaborar en esa gran tarea, el logro de la inclusión. Aún tenemos mucho por explorar sobre este tema, pero lamentablemente el tiempo se nos agotó. Nos quedamos con mucho sobre qué reflexionar sobre nuestras acciones y nuestro entorno. Les agradecemos que nos compartieran su tiempo y conocimiento y espero que puedan acompañarnos para hablar más sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí. Quiero agradecer a todas y todos los que hacen posible este espacio para que puedan continuar aprendiendo desde casa. Los invito a seguir viendo y escuchando y participando en las sesiones que seguiremos preparando. Y recuerden, como nos dijeron nuestros invitados, cada ser humano es único e importante y la diferencia nos enriquece. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.